Hola a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este podcast llamado A Flor de Piel, nuevamente, y contarles que hoy les traigo un capítulo diferente, sorpresivo incluso, y especial. No tenía planeado hacerlo, realmente surgió en el momento en el que yo comienzo a leer un libro y empiezo pues a adquirir cierto conocimiento. Y bueno, esto ha tocado mucho mi corazón y me ha aclarado muchas dudas también que tenía. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes en esta forma de leyenda por las fechas en las que estamos y también por el hecho de recordar y hacer honor a nuestros antepasados, em, recordándolos a nuestros fallecidos. Es una leyenda maya la que les voy a contar el día de hoy y la razón por la que hago este capítulo, pues para hacerle servicio y honor también y apertura nuevamente a esta grandísima cultura que hasta la fecha sigue latente en muchas personas y tiene un porqué muy grande. Entonces, bueno, pues les comenzaré contando un poquito acerca de los mayas. Vamos a hablar un poquito de ellos porque hay mucha información que incluso yo escucho hoy en día que no es nada que ver con lo que te enseñan en la escuela. Y bueno, ustedes saben que siempre hablo desde un approach más esotérico y es más o menos desde esa perspectiva que lo vamos a introspectar. Así que bueno, para no hacer esto más largo, les cuento de los mayas. Los mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas y enigmáticas de Mesoamérica, que floreció en lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su historia se remota a más de 3000 años, alcanzando su máximo esplendor entre los años 250 y 900 después de Cristo, conocidos como periodo clásico. Esta cultura destacó en múltiples campos. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica único en América. Lograron profundos conocimientos en astronomía y matemáticas, incluyendo el uso del número cero, y construyeron un calendario extremadamente preciso basado en ciclos cósmicos. Los mayas también fueron grandes agricultores y expertos en ecología, adaptándose a selvas y montañas mediante técnicas avanzadas de cultivo. Su estructura social era compleja, gobernada por ciudades-estado, independientes, dirigidas por reyes sacerdotes, quienes combinaban el poder político y espiritual. Los mayas reflejaron su comprensión de los ciclos cósmicos, especialmente el calendario solar de 365 días, y el y el solquín y el solquín, calendario sagrado de 260 días y sus ciclos de Venus. Perdón si no lo pronuncio bien, estoy segura de que no lo hice. Su arquitectura monumental, como las pirámides y templos en sitios como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, evidencian su habilidad para la ingeniería y su conexión con los cielos, orientando sus ciudades y edificios según los movimientos de los astros. El enigma astrológico y cíclico de las pirámides maya es una de las maravillas más intrigantes de su cultura. Para ellos, la arquitectura de las pirámides no solo era una hazaña de ingeniería, sino también una forma de sincronizarse con los ciclos cósmicos y de rendir homenaje a las energías celestiales que guiaban su vida. Las pirámides mayas fueron diseñadas para alinearse con fenómenos astronómicos específicos y representan el profundo conocimiento que esta civilización tenía sobre los ciclos del tiempo y el cosmos. Bueno, a continuación les voy a contar de 5 pirámides más importantes para los mayas. Vamos a introspectar un poquito sobre su influencia y relevancia cultural y una breve descripción de lo que significaba para ellos. Número 1, pirámide de Kukulcán, el Castillo, en Chichén Itzá. Ubicada en Yucatán, México, su importancia
es que esta pirámide quizás es más icónica, quizás es la más icónica de la civilización maya. También llamada el castillo, fue construida para honrar a Kukulcán, la deidad serpiente emplumada. En el aspecto cultural y espiritual, esta pirámide es una maravilla arquitectónica y astronómica, diseñada para alinearse con los equinoccios de primavera y otoño, que durante estos eventos la luz y la sombra crean la ilusión de una serpiente descendiendo por cada uno de los escalones, simbolizando la unión del cielo con la tierra a través del dios serpiente Kukulcán entrando en la tierra. La pirámide también tiene 365 escalones, 91 en cada lado y uno en la plataforma superior, representando el calendario solar. Cada lado se relaciona con una estación específica, creando un calendario de piedra que sigue el ciclo solar anual, lo cual era esencial en el sistema del tiempo maya. Esta estructura conectaba la vida cotidiana con lo sagrado y funcionaba como un calendario tridimensional. Número 2. Templo de las Inscripciones en Palenque. Ubicado en Chiapas, México, este templo es conocido principalmente por ser la tumba de Pacal el Grande, uno de los gobernantes más importantes de Palenque, que gobernó durante el siglo VII. La pirámide contiene inscripciones jeroglíficas que documentan la historia de Pacal y su linaje, así como visiones cosmológicas, y está orientado para alinearse con los solsticios. El aspecto cultural y espiritual es que este templo de las inscripciones es muy significativo porque representa el vínculo entre la realeza maya y el mundo espiritual. Las inscripciones detallan la cosmología y la mitología maya, incluyendo los conceptos del inframundo y el ciclo de renacimiento. La tumba de Pacal dentro de la pirámide sugiere que los gobernantes mayas eran vistos como seres semidivinos, que al morir se unían al ciclo cósmico. Este templo subraya la importancia de la inmortalidad espiritual y la conexión entre los gobernantes y los dioses. Número 3. Pirámide del Adivino en Uxmal. Ubicado en México, Yucatán. Su importancia simboliza la conexión entre los ciclos lunares y los aspectos femeninos de la espiritualidad maya. Esta estructura está orientada de tal manera que en ciertas épocas del año la luna llena se alinea perfectamente con el templo, iluminando su entrada. La pirámide sigue un patrón de 18 niveles, lo que se asocia con los 18 meses del calendario maya. Con su forma ovalada y sus niveles, la pirámide del adivino es única entre las estructuras mayas. En el aspecto cultural espiritual, esta pirámide tiene una fuerte conexión con los ciclos lunares y la fertilidad, atributos tradicionalmente asociados con la energía femenina. Los mayas tenían un calendario lunar paralelo al calendario solar, y las alineaciones lunares en la arquitectura servían para honrar y sincronizarse con los ciclos de fertilidad y regeneración. Esta estructura tiene una gran importancia en Uxmal, ya que está orientada hacia el solsticio de verano, lo cual sugiere su función como un observatorio astronómico para eventos estacionales importantes, los cuales ayudaban a regular el calendario agrícola y las ceremonias rituales. La leyenda en torno a esta pirámide y su orientación también la asocian con el misticismo y la magia. Según la leyenda, fue construida en una sola noche por un enano con poderes mágicos. El templo de la maga en Uxmal está orientado de manera que ciertos efectos de luz y sombras coinciden con fases específicas de la luna, reforzando la conexión de los mayas con los ritmos naturales de la Tierra y del cosmos. Número 4. Templo 1, o primero, el templo del Gran Jaguar en Tikal. Su ubicación en Petén, Guatemala. La importancia de este templo, conocido como el Templo del Gran Jaguar, es una de las pirámides más altas de Tikal y fue construido como el mausoleo de Cacao, un importante gobernante de la ciudad. Este templo muestra la estrecha conexión entre la gobernanza y la espiritualidad en Tikal. La pirámide representa la habilidad de gobernantes de actuar como intermediarios entre los dioses y la humanidad. En su aspecto cultural y espiritual,
Este templo se alinea con otros templos de Tikal para formar observatorios astronómicos precisos, los que permitían a los mayas predecir eventos cósmicos importantes. La estructura también refleja la visión del inframundo, ya que Agacao en la base simboliza su transición al más allá. Junto con este templo, el primero y el número 2 están alineados de modo en que el solsticio de invierno, el sol sale y se coloca entre estas pirámides, un evento que los mayas usaban para marcar el inicio de un nuevo ciclo. Durante el solsticio de invierno, los rayos del sol iluminan templos específicos, simbolizando el renacimiento de la luz y la promesa de un nuevo ciclo de vida. Este fenómeno no solo tenía importancia para lo ritual, sino también para la práctica, ya que marcaba el tiempo de prepararse para los ciclos agrícolas. Para los mayas, los solsticios y equinoccios eran puntos de transición donde la energía cósmica estaba en equilibrio, y en estos momentos se realizaban ceremonias que buscaban fortalecer la conexión con los dioses y garantizar la armonía del próximo ciclo. Estas estructuras no solo servían para observar los cuerpos celestes, sino también para interpretar las señales de los dioses y tomar decisiones políticas y agrícolas de importancia. Y número 5, Gran Acrópolis de Calakmul. Ubicado en Campeche, México, Calakmul fue una de las ciudades mayas más grandes y rivales de Tikal. Conocida por sus impresionantes pirámides y su influencia política, la Gran Acrópolis tiene múltiples pirámides. En su aspecto cultural y espiritual, siendo esta la estructura primera, no solo servía como centro político y ceremonial, sino también como un símbolo de poder y competencia entre las ciudades mayas. La estructura 2 es una de las pirámides más altas de la civilización y su construcción era en acto de demostración de la fuerza y poder espiritual. La arquitectura y orientación de estas pirámides también sugiere que servían para observar el movimiento de las estrellas y realizar ceremonias relacionadas con el cosmos, recordando a los habitantes de Calakmul su conexión con el mundo divino y papel en la historia maya. Y bueno, en resumen, con estos templos y como para recalcar el mensaje, ¿no? O la representación que tenía para ellos, para los mayas, y como en general, ¿no? Como en sociedad, como en colectivo, podríamos decir que Chichen Itza, que es la pirámide de Kukulcán, se enfoca más en el calendario solar, en la energía cósmica y en la unión celestial con lo terrenal. Palenque sería el templo de las inscripciones, nos resalta la importancia del linaje real y la inmortalidad espiritual. Uxmal, pirámide del adivino, nos recuerda el honrar los ciclos de fertilidad y la magia lunar, la feminidad también, la conexión con esta parte. Tikal, el gran templo del jaguar, representa la conexión entre los gobernantes y los dioses a través de la renovación y el renacimiento. Y Calakmul, la gran acrópolis, nos demuestra el poder y liderazgo espiritual y político de esta ciudad. Es como que vamos, yo de verdad que de lo que recuerdo que nos enseñaban en la escuela, no recordaba que tuve que aprender esto, ¿sabes? Como saber que tenían conexión con los astros, sí nos decían que habían descubierto sistemas matemáticos o que observaban los cielos, pero uno lo piensa a veces hasta de una forma muy metafórica o muy así, se sentaban a mirar las estrellas, ¿no? Cuando realmente era como, no, loco, o sea, ellos veían y medían el tiempo a través de observar, pues sí, lo micro, lo macro, ellos lo entendían así, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir estos cambios que veo y que vivo todos los días, ¿no? Que ellos observaban que tenían una influencia no solo en ellos mismos, espiritual y emocionalmente, sino que también en la siembra, ¿no? En el clima, que eso les afectaba. Entonces, de ahí ellos empezaban a derivar pues mucha conciencia, ¿no? En base al entorno en el que vivían. Se ve que eran demasiado conscientes. Y bueno, continuando con esto con respecto a los mayas, dice, cada una de estas pirámides es una pieza de un gran rompecabezas cósmico.
A través de su diseño arquitectónico y sus alineaciones con eventos astronómicos, las pirámides mayas no solo eran templos, sino también instrumentos astrológicos y relojes cíclicos que conectaban a los mayas con el cosmos. A través de sus alineaciones con fenómenos astronómicos, eran representaciones físicas de la fuerza cosmológica en la Tierra. Eran portales hacia lo sagrado y simbolizaban la interacción de la humanidad con el cosmos, reflejando la visión maya del tiempo y su comprensión del universo como un sistema cíclico y sagrado. Estos monumentos ayudaban a los mayas a sincronizar sus vidas, marcando el tiempo sagrado para ceremonias, agricultura y ciclos de vida, muerte y renacimiento. Cada pirámide era un vínculo entre la tierra y el cielo, una herramienta y un símbolo de profundo entendimiento que los mayas tenían del tiempo como un ciclo sagrado en el que el universo mismo sigue patrones de creación, destrucción y renacimiento. El enigma detrás de estas pirámides va más allá de la arquitectura. Son herramientas de sincronización espiritual y puntos donde los mayas podían conectarse con el flujo de la creación y alinearse con estos ritmos universales. Los mayas llegaron a lograr lo que muchos llaman equilibrio entre lo humano y lo divino, creando una civilización en armonía con el gran ciclo de la vida cósmica. Y bueno, yo sé que en alguna parte de la historia esto derivó, se corrompió, se transgiversó y cambió totalmente, ¿no? A pesar de este cambio, vamos a ver un poquito más sobre estas teorías de colapso y, y cómo fue que pudo haber realmente afectado, ¿no? Porque hoy en día sabemos que existen comunidades mayas, o sea, como qué pasó con ellos, ¿no? Porque no siguen viviendo el día de hoy como vivían antes, ¿no? Y también sabemos que por ahí pasaron situaciones con respecto a sacrificios humanos y cosa que transgiversó mucho la espiritualidad o la forma de llevar la conciencia o la experiencia en la vida. Y bueno, vamos a leer algunas teorías sobre qué es lo que científicamente y registrado, ¿no? Nos dice en la historia que sucedió y que pudo haber impactado mucho. Y vamos a empezar a ver qué más hay ahí con respecto con estas teorías que hay de los mayas y todos estos secretos que guardan todavía, ¿no? Sobre su sabiduría y su forma de vivir. Aproximadamente entre los años 800 y 900 después de Cristo, durante el llamado periodo clásico terminal, las ciudades más grandes y prósperas del sur de la región maya, como Tikal, Copán y Palenque, comenzaron a despoblarse. Fueron abandonadas en un proceso que duró alrededor de un siglo. Este declive marcó el final de una era de esplendor de esta cultura. Su civilización no desapareció por completo, ya que algunas comunidades mayas en el norte continuaron prosperando por algunos siglos más, lo que explicaría la aparición de centros de poder en el norte como Uxmal y Chichen Itzá. Evidencias de análisis de sedimentos y estalagmitas en la región maya sugieren que hubo un periodo de sequías prolongadas, que habría afectado gravemente la agricultura y el abastecimiento de agua. Dado que la economía maya se basaba en el cultivo de maíz y otros alimentos sensibles a la disponibilidad de agua, estas sequías pudieron haber llevado a escaseces de alimentos y crisis en sus ciudades. Los mayas tuvieron contacto con otras civilizaciones de Mesoamérica, en especial con los toltecas y posteriormente con los aztecas. Se cree que en algunas de estas culturas, especialmente los toltecas, y por el estilo de guerra ritual que trajeron consigo, pudieron haber influido en la expansión de prácticas de sacrificio humano entre los mayas. La espiritualidad de los mayas fue siempre profunda, conectada con la naturaleza, los ciclos del cosmos y la armonía entre el mundo material y espiritual. Sin embargo, en algún momento, este sistema de creencias derivó en prácticas de sacrificios humanos, una cuestión que también contribuyó al declive de esta civilización. Para entender el sacrificio humano en esta cultura, primero debemos ver cómo ellos concebían el mantenimiento del orden cósmico. Y esto es muy importante porque ellos tenían unas creencias muy firmes, así como las que nos pusieron de la iglesia cuando uno crece desde chico, que tu madre te dice, tu abuela te dice y todos te dicen, pues así ellos tenían una creencia muy fuerte y una unión que se basaba con los dioses. Ellos creían que el universo era sostenido por un delicado balance entre fuerzas de vida y muerte, de luz y oscuridad.
En su cosmovisión, el sacrificio de sangre era una forma de devolverle al cosmos lo que éste había dado. Era una manera de nutrir y fortalecer a los dioses, para que continuaran sosteniendo el equilibrio y garantizando la prosperidad de su mundo. Es el periodo posclásico, aproximadamente desde el 900 años después de Cristo, tras el colapso de las grandes ciudades del sur, que el sacrificio humano comenzó a intensificarse, especialmente en ciudades del norte como Chichen Itzá. Durante periodos de inestabilidad, como los causados por sequías, hambrunas y conflictos entre ciudades-estado, las élites maya probablemente sintieron una creciente presión por apaciguar a los dioses y mantener el favor divino en tiempos de crisis. Para los mayas, el sacrificio era una forma de transacción espiritual, una manera de proteger a la comunidad y asegurar el sustento y estabilidad. Al intensificarse las tensiones y el caos social, los sacrificios se volvieron más comunes y ritualizados como si la sangre humana pudiera reequilibrar su mundo. Podemos ver esta evolución hacia el sacrificio humano como una distorsión de la espiritualidad maya original. En un principio, el sacrificio de sangre mediante autosacrificios, por ejemplo, perforaciones en la lengua o en los genitales, que era algo simbólico y representativo a una ofrenda de vida en la tierra. Sin embargo, en el contexto de creciente presión política y social, este simbolismo se transformó en rituales más extremos con una carga de violencia mucho mayor. Algunos estudios sugieren que en esta época de crisis y pérdida de equilibrio, la conexión original de los mayas con la naturaleza y el cosmos se volvió más mecánica. Es decir, que en lugar de ser una relación de armonía, se convirtió en una relación de deuda con los dioses que había que pagar. Esto marcó un cambio desde una espiritualidad de comunión hacia una espiritualidad de apaciguamiento. En conclusión, el sacrificio humano en la cultura maya fue un fenómeno complejo que parece haber resultado de influencias culturales externas, crisis internas y un cambio en la percepción espiritual. La práctica comenzó como un acto simbólico que buscaba fortalecer la conexión entre los humanos y los dioses, pero en su evolución se transformó en algo más oscuro y distorsionado. Sin embargo, no debemos ver esto como un defecto inherente de su cultura, sino como el reflejo de una época donde la espiritualidad fue retada por la supervivencia y la presión de fuerzas externas. En su esencia, los mayas buscaban restaurar el equilibrio, aunque las circunstancias los llevaron a un camino de sacrificio y rituales que distorsionaron su espiritualidad original. Lo interesante del colapso es que, a diferencia de una simple caída repentina, fue un proceso gradual y multifacético, donde al parecer varios factores ambientales, sociales y políticos se combinaron para crear un ambiente en el que las ciudades-estado del sur se volvieron insostenibles. Este colapso, sin embargo, no significó el fin de los mayas, quienes actualmente, algunos, adaptaron sus prácticas y lograron sobrevivir en otras regiones, manteniendo su identidad y sus costumbres hasta el presente. Y bueno, con esto termino de relatarles un poquito sobre los mayas, que sé que no es toda su historia, pero sigo el impulso de mi corazón que me dice que ellos quieren contar esta historia, que ellos quieren hablar de esto, porque van a revelarse muchas más cosas en el futuro y hay mucho prejuicio también sobre hacia esta cultura, hay muchas dudas y hay muchas mentiras también. La forma en la que nos vendieron, la idea de quiénes eran, ¿no? Como que pensar que los seres del pasado eran, sí, avanzados en ciertos aspectos, pero en otros como si fueran más retrasados, ¿no? En su forma de vivir, porque no tenían casas o no manejaban carros y hay ahí como que una distorsión que nos divide y nos separa. Y entonces siento que ellos, el colectivo Maya, quien tengo muy cerca de mi corazón y me llama mucho, no solo por ser mexicana, que tiene también que ver con eso, pero bueno, por
el hilo que sigo en la esotérica y en el ocultismo, que también tiene que ver con ellos y con mucho de lo que hicieron en la Tierra. Y por eso quiero contarles esta leyenda, porque sabemos lo que se dice de las leyendas y lo que son las leyendas, pero quiero darle un tinte más místico, de más información que hay, que no había sido desvelada y quiero compartirla con ustedes. Así que bueno, ahora les contaré la leyenda de las 13 calaveras de cristal. Además de sus calendarios solar y ritual, los mayas utilizaban la cuenta larga, un ciclo de aproximadamente 5.125 años que terminó en el famoso año 2012. Este ciclo, marcado en inscripciones de varios templos, sugiere que los mayas observaban el tiempo en eras y creían que cada ciclo de la cuenta larga traía consigo una transformación o un renacimiento de la humanidad. La arquitectura de muchas pirámides refleja esta filosofía, orientada no solo a eventos estacionales, sino también a marcar ciclos de eras cósmicas. Las 13 calaveras de cristal, un misterio envuelto en leyenda, esoterismo y antiguas profecías. La leyenda maya de estas calaveras cristalinas sostiene que fueron creadas hace miles de años, cada una representando un conocimiento ancestral y una conexión con las fuerzas cósmicas. Se dice que estas calaveras tienen la capacidad de contener y transmitir sabiduría sagrada, y que en su interior está codificado el origen y destino de la humanidad. Estas calaveras de cristal están rodeadas de misterios y fenómenos inexplicables, así como propiedades místicas que algunos investigadores han tenido acceso a ellas y reportan fenómenos como cambios de temperatura, alteraciones en la percepción del tiempo y la sensación de estar en presencia de una conciencia. Estas calaveras parecen actuar como antenas que conectan con otras dimensiones o como almacenes de información etérica que el cristal puede contener en formas que aún no comprendemos completamente. Según la leyenda, las 13 calaveras de cristal fueron entregadas a la humanidad por seres de otro mundo, guardianes de conocimiento superior o dioses estelares. Estas calaveras fueron esparcidas por distintas civilizaciones antiguas y se cree que los mayas, los aztecas y otras culturas mesoamericanas eran conscientes de su poder. En el relato, las calaveras representan una red de conocimiento universal. Cada una contiene una porción de la sabiduría necesaria para alcanzar la paz, la armonía y la comprensión total del cosmos. En la leyenda maya, se afirma que las calaveras están conectadas con seres que llegaron a la Tierra en tiempos inmemoriales, como un tipo de registros estelares o dispositivos de comunicación cósmica. Algunos creen que al activarse, las calaveras podrían incluso restablecer contacto con estas civilizaciones estelares o abrir un portal hacia niveles superiores de realidad. En cuestión al cristal y su capacidad para un almacén de información, las antiguas civilizaciones, no solo los mayas, sino también los egipcios, los tibetanos y los atlantes, si nos metemos en territorios más esotéricos, parecen haber entendido algo fundamental sobre el cristal como tecnología de información y conciencia, algo que nuestra ciencia moderna apenas empieza a captar hoy en día. La leyenda sostiene que las 13 calaveras deben reunirse y ser activadas para liberar su conocimiento cuando la humanidad esté preparada espiritualmente. Se cree que este acto de unificación podría revelar conocimientos antiguos sobre la creación, la tecnología espiritual y el futuro de la Tierra. Además, algunos guardianes de estas tradiciones profetizan que al reunirse estas calaveras se produciría una alineación energética que ayudaría a guiar a la humanidad hacia una nueva era de conciencia y evolución. Pero, ¿qué nos dice la evidencia realmente? En la realidad, existen varias calaveras de cristal descubiertas en diferentes partes del mundo. La calavera de Mitchell Hedges, descubierta en Belice en la década de 1920, es una de las más famosas, conocida por su perfección en detalles anatómicos y quienes la han estudiado afirman que parece tallada sin herramientas metálicas,
algo que desafía el conocimiento arqueológico de la época en que supuestamente fue creada. La calavera del Museo Británico y la calavera del Smithsonian. Ambas están en museos importantes, pero han sido objeto de estudios científicos que sugieren que pudieron haber sido talladas con herramientas modernas, quizá en el siglo XIX. Esto ha hecho que algunos arqueólogos y científicos cuestionen su autenticidad como artefactos antiguos. Sin embargo, la autenticidad y origen de estas calaveras ha sido motivo de controversia. No hay prueba concluyente de la existencia de las 13 calaveras de cristal en su totalidad o en su origen antiguo. Las calaveras que sí existen presentan características fascinantes que despiertan la imaginación, pero su origen sigue siendo cuestionable según el análisis científico. Desde una perspectiva espiritual y energética, el cristal sí puede actuar como un campo de información. Esto no es solo misticismo, sino tecnología moderna. En la actualidad usamos cristales para almacenar datos en computadoras y relojes. El cuarzo, por ejemplo, tiene una estructura molecular que le permite almacenar, amplificar y transmitir energía. Pero lo que las antiguas culturas percibieron va más allá de lo funcional. Parece que entendían que el cristal, como un puente entre dimensiones, es capaz de albergar una conciencia sutil o al menos vibraciones de conciencia. Si nos basamos en la leyenda de las calaveras, el cristal podría ser capaz de contener fragmentos de conocimiento e incluso ecos de las mentes de seres avanzados que programaron estos objetos. Al tocar o meditar una calavera de cristal, se dice que uno puede experimentar visiones, sueños lúcidos o mensajes intuitivos. Esto sugiere que el cristal puede ser un vehículo o una memoria de planos de conciencia en los que aún no tenemos acceso directo. O creemos que no tenemos acceso directo, y quiero aclarar. En cuanto a las profecías mayas, han demostrado una precisión asombrosa en sus cálculos de ciclos cósmicos. El famoso fin del calendario en el 2012, interpretado por muchos como el fin del mundo, parece haber sido en realidad una señal del fin de un ciclo y el comienzo de otro. Todo apunta a que no hablaban solo de eventos tangibles, sino de una danza cósmica que marca hitos evolutivos. Más que un evento físico, los mayas hablaron de un cambio de conciencia, una gran época de despertar y de transformación espiritual. Y si observamos lo que ha ocurrido en las últimas décadas, podemos ver un aumento en la búsqueda espiritual, el interés en energías sutiles y una mayor conciencia global sobre nuestro impacto y propósito como especie. Pero esto no termina aquí, ya que existe un libro que relata fuerte evidencia sobre la aparición de una de estas calaveras, relacionadas en rituales con el mismo fin de ayudar a liberar y permitir la expansión de la conciencia en la humanidad. Yo doy fe y testigo porque tengo el libro, lo leí y fue de este libro precisamente que surgió este podcast también. Y bueno, porque yo estudio mucho Trúmbalo Melquisedec, su filosofía, sus libros y bueno, hay un mundo increíble al que él te conecta ahí, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, voy a continuar leyéndoles sobre esta leyenda. Trúmbalo Melquisedec, en su libro La serpiente de luz, describe cómo, en el contexto de los cambios energéticos y espirituales en nuestro planeta, se llevó a cabo una ceremonia con calaveras de cristal. Según su relato, esta ceremonia fue parte de una serie de eventos destinados a reactivar la energía de la Tierra y a apoyar la transición hacia una nueva era de conciencia. Trúmbalo fue la primera persona en el mundo contemporáneo que ha definido matemática y geométricamente el cuerpo de luz humano, conocido desde tiempos ancestrales como Merkaba, al igual que definido el origen del sistema ancestral del corazón. Es autor de La Flor de la Vida y otros libros publicados en 29 idiomas que han llegado a un centenar de países en todo el mundo a finales de los años 90. Dos de sus libros fueron considerados los mejores libros de meditación escritos en nuestra época y quien nos conecta con dimensiones espirituales y sabidurías ancestrales a través de sus obras. Según Drúmbalo, la ceremonia de las calaveras fue un acto de sincronización energética que buscaba armonizar a la humanidad con los cambios planetarios y cósmicos.
Este evento, junto con otros movimientos espirituales, contribuía a la reactivación de energías sagradas dormidas en el planeta. Al reunir estas calaveras, las energías ancestrales y conocimientos antiguos se integrarían a la conciencia humana, apoyando el despertar espiritual colectivo. El propósito de este encuentro era facilitar la migración de la energía Kundalini de la Tierra, la serpiente de luz, es el nombre de la energía Kundalini, desde el Tíbet hasta los Andes en Sudamérica. Este cambio de energía forma parte de un ciclo de aproximadamente 13.000 años, durante el cual la Tierra renueva su vibración y la conciencia humana atraviesa un despertar profundo. Trúmbalo narra que esta ceremonia fue organizada por líderes espirituales, chamanes y guardianes de tradiciones antiguas, quienes custodian los secretos y el conocimiento de cómo activar las calaveras para liberar la energía de la información que contienen. Testimonios reales indican que estas ceremonias continúan ocurriendo en círculos de sabiduría y que escapan a la lógica convencional. Al final, la visión de Drúmbalo resalta la idea de que las calaveras de cristal y otros artefactos antiguos son, ante todo, catalizadores de conciencia que inspiran a quienes buscan entender y alinear su existencia con los ciclos de la Tierra y el universo. En el libro Drúmbalo relató, y cito, tuve una visión. Vi a dos espíritus de humanos mayas dentro de la calavera que sostenía cerca de mi corazón. Eran un hombre y una mujer muy vivos y estaban juntos en unión sexual, mirándose el uno al otro en amor eterno. En ese momento, y como un flash de entendimiento, supe con certeza lo que los mayas estaban haciendo con estas calaveras de cristal. Ciertos mayas son escogidos usualmente desde su nacimiento para ser parte de las ceremonias de estas calaveras. Esta persona es elegida para capturar la esencia de su cultura por la eternidad para uno de los 13 periodos de tiempo. Desde el inicio hasta el final de esta cultura, esta gente recibe entrenamiento de por vida para cumplir este propósito. En el momento correcto en sus vidas, en una ceremonia solemne, consumirían un psicodélico natural como está marcado en su entrenamiento y así podrían morir conscientemente, manteniéndose despiertos, mientras ellos van dejando su cuerpo y forzando el espíritu a que entre en la calavera de cristal. La calavera entonces así se convertiría en su hogar y su cuerpo por cientos e incluso miles de años. Bueno, y esto es lo que nos narra Trúmbalo en el libro, tal cual, contextual. Bueno, estaba en inglés, yo lo traducí a español, lo mejor que pude. Y bueno, nos da esta historia de cómo fue el proceso, ¿no? Que le llega en una visión. Y bueno, como este libro narra también realmente estos eventos que él tuvo en su vida a lo largo de ciertos años, yendo a estas pirámides y haciendo ceremonias y todo lo que experimentó y lo que vivió. Entonces, bueno, al final relata como que empezó con estos portales, ¿no? De hacer ceremonias para ayudar a trascender el colectivo de ciertas culturas indígenas y ancestrales que se quedaron atoradas en una dimensión diferente. Y bueno, eso tal vez será otra historia, otro podcast, o literal, lean el libro. Y bueno, es muy interesante porque esta leyenda ya tiene un testigo que es testigo de haber participado en estas ceremonias, de asistirlas. Y bueno, también les voy a poner fotografías que saqué del libro y que encontré de él con las calaveras. Y bueno, me gustaría leerles el resumen que queda de esta leyenda y del contexto, ¿no? Del mensaje que hay con esta historia. Bueno, aunque Drúmbalo no afirma explícitamente que las 13 calaveras originales han sido reunidas, describe ceremonias en las que algunas de estas calaveras se han reunido simbólicamente, permitiendo una activación parcial de su poder. La activación de las calaveras, entonces, no es solo para el despertar de los seres humanos, sino también para alinear la energía de la Tierra misma con el nuevo centro energético. Drúmbalo también habla de la importancia de las calaveras para las futuras generaciones.
sostiene que al reunir y activar estas calaveras, estamos generando una vibración o frecuencia que queda registrada en la red energética de la Tierra. Esta vibración podría ayudar a guiar a las próximas generaciones a ascender a una conciencia superior y recordar su propósito espiritual en tiempos de crisis. Y yo les voy a compartir algo súper pequeñito para incluirlo aquí. Les digo que soy mapa conceptual y me gusta como englobar las cosas. Nada más para tenerlo como dato, ¿eh? De ya con conocimiento como por fuera, ¿no? Como esotérico, como que se dice en el misticismo con respecto a los chakras. Les voy a leer. Se dice o se considera que el centro de Uxmal, que sería un parte de la cultura de los mayas, se dice que este sería el chakra número... Bueno, les voy a contar de esto como un poquito que al mismo tiempo que si nosotros tenemos chakras en nuestro cuerpo, que son puntos energéticos, el planeta como cuerpo sólido, planetario, también tiene puntos energéticos y también tiene sus 7 chakras. Entonces, bueno, o 7 chakras o más chakras en puntos energéticos, en cuestiones de puntos importantes. Uxmal se considera el chakra raíz o chakra base. Lamna, que es otra pirámide, sería el chakra sexual o la unión de contrarios. Kava, otra pirámide, es el tercer chakra, considerado la fuerza de voluntad. Chakra garganta, que representa las corrientes de sonido y su manifestación, y esta está representada por la pirámide de Tulum. Chakra, el tercer ojo, que sería, o la glándula pituitaria, representa nuestras habilidades psíquicas, y es esta pirámide de Coolidge. Tenemos el chakra pineal, que sería la representación para un nuevo mundo, que lo representa Palenque, la pirámide que también hablamos. Y el chakra base de un nuevo ciclo está en Guatemala y sería Tikal. Entonces, bueno, estos son estas pirámides también en la esotérica, pues, en el misticismo, son consideradas como puntos energéticos ligados a los chakras, y cada una de ellas representa una activación y un paso de esta energía que es de la Kundalini, ¿no? Hacia toda la tierra, que se va moviendo y va activando portales pues como activar apertura de conciencia, más que nada, y cambios también, obviamente que la energía mueve la materia, entonces afecta en ciclos naturales de destrucción, tal cual, y movimientos, pues más que nada, ¿no? Que es lo que en este año, y digo, Drúmbalo es como de los años 90, 2000, como este movimiento que comenzó antes del 2012. Y luego viene el 2012, que partió como que un despertar porque todo el mundo empezó a hablar de esto de los mayas, el fin del mundo y así. Y wow, fue un despertar de a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hablan los mayas? Y aún entonces, en ese momento, no accesaba a información de este nivel. Entonces ven cómo el transcurrir del tiempo se va abriendo la información, porque también tiene que ver con estos cambios energéticos, con estos movimientos y con la apertura también que tenga uno en su libre albedrío de querer saber más, ¿no? Así que bueno, esto fue todo por hoy, y me retiro dejándoles pues esta bella historia y esperando que podamos en un futuro no muy lejano poder recordar nuevamente más a fondo estas historias y estas vivencias que tuvimos en el pasado, y que podamos reconectarnos con nuestro maya, ¿no? Ancestral, o nuestra tribu de corazón, y retomar esas prácticas que teníamos antes de sanación, de ir de la mano con la naturaleza. Y yo sé que suena como ajipiada, pero no va por ahí, va por el hecho de que esto te conecta con la esencia divina de tu ser, de quién eres realmente, de por qué existes, de qué estás haciendo aquí hoy en día,
¿Y cuál es el sentido de la vida? Porque tiene que ver mucho más que trabajar y pagar impuestos y ser un rol que a veces ni siquiera quieres jugar. Entonces, anímate a recordar tus raíces y a conectar con ello. Que estas temporadas de, yo sé que Halloween y los muertos y bla, bla, vamos a quitarle como esas connotaciones que ya ni la gente lo celebra ni lo entiende realmente que están celebrando y simplemente tomar el hecho de la energía que se abre en estas fechas, porque también vienen portales que se abren por estos ciclos que hay, y que tomemos esta energía para recordar con amor y con cariño a nuestros antepasados. Y eso sería todo. Gracias.